Muy fuerte, pero es importante dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así es que, hermano, ponga mucha atención. El tema de hoy es maldito del hombre que confía en el hombre. ¿Sí escucharon? Maldito del hombre que confía en el hombre. A ver, diga conmigo, ¿cuál es el tema de hoy? Maldito el hombre que Maldito el hombre que confía en el hombre. No quiere decir esto que no haya hombres dignos de confianza. Pero lo que sí Dios nos está diciendo es que no te confíes, ¿verdad? De todo hombre, sobre todo está hablando de los hombres que hablan la palabra de Dios, ¿verdad? De los que te comparten la palabra de Dios, pero que de repente no se salen de las escrituras, hermano, y empiezan a hablar por su propia cuenta. Entonces es importante que tomes en cuenta este pasaje donde dice que no te debes de confiar en el hombre. El problema es que la palabra de Dios dice en Oseas 4:6 que el pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, hermano. ¿Sí me escuchó? ¿Por qué es destruido el pueblo, hermanos? Porque le Por falta de conocimiento. Entonces, si usted no tiene conocimiento y viene aquí un hombre, ¿verdad?, a hablarle muy elocuentemente, muy bonito, ¿verdad? Y usted dice, wow, qué padre, me está hablando y me está trazando las escrituras, y de repente se sale. Pero si tú eres ignorante de la palabra de Dios, pues tú vas a creer que lo que te está diciendo está bien. Por eso dice la escritura, maldito del hombre que confía en el hombre. ¿En quién debe estar puesta toda tu confianza, hermano? En Dios. En Dios. Dice en Hebreos que nuestros ojos deben de estar puestos ¿en quién, hermano? En el autor. En Jesús. A ver, diga, mis ojos deben estar puestos en Jesús. En Jesús. No en el pastor, No en el pastor. no en los predicadores, no en los apóstoles, no en los evangelistas, sino en Jesús. Y por eso el tema de hoy es muy importante, muy delicado, para que usted aprenda a poner toda su confianza ¿en quién, hermano? En Jesús. En Jesús. Pero para que usted pueda depositar su confianza en Jesús, usted debe de conocer al Señor Jesús, debe de conocer la palabra del Señor Jesús. ¿Y quién nos va a enseñar, quién nos va a mostrar al Hijo, hermanos? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a hablar acerca del Hijo y del Padre, hermanos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor de la palabra. Dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo, ¿qué, hermanos? Inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué les inspiró el Espíritu Santo? Acerca del Padre, acerca del Hijo. Porque el Espíritu Santo no hace lo que Él quiere, sino hace lo que ve y lo que oye del Padre y del Hijo. Entonces, para que usted no sea engañado, no sea sorprendido, ¿quién le debe guiar a la verdad, hermano? El Espíritu Santo de Dios. Y a veces cometemos el error de que hacemos mucho énfasis en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, como que lo dejamos un poquito de lado. Pero ya hemos hablado que acerca de que las tres personas de la Trinidad tienen una personalidad. Es un Dios en tres personas. Entonces es uno, pero tiene diferente, ¿qué, hermano? Personalidad. Entonces el Padre se manifestó a los antiguos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento el Padre hablaba directamente con ellos, a los profetas, y los profetas hablaban a los hombres. Posteriormente el Hijo, ¿verdad?, vino y anduvo entre los hombres y habló a los hombres. Pero hoy en día, ¿quién es el que está hablando, hermanos? A través del Padre y del Hijo, el Espíritu Santo. Amén. 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 Entonces, para que usted no sea engañado, tiene que tener una comunión estrecha con el Espíritu Santo. ¿Y a qué lo va a guiar el Espíritu Santo, hermano? A escudriñar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están leyendo la palabra de Dios? Amén. Eso es algo importante, hermano. Fíjese, es una maldición como mexicanos, ¿verdad? El mexicano tiene un nivel de lectura muy bajo. A nivel Latinoamérica, el mexicano lee 5 libros al año, cuando mucho. Y los sudamericanos leen de 10, 12 libros al año, más o menos. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿quiénes están mejor preparados, hermano? Los latinoamericanos.
Por eso digo que es una maldición, porque el pueblo perece por falta de ¿qué, hermano? De conocimiento. En general, ¿verdad? Al mexicano no le gusta leer, hermano. Y si se trata de la Biblia, menos. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes cuando empezaron a leer la Biblia se les hizo difícil, se les hizo aburrido, se les hizo imposible? ¿No? Empezabas a leer y te quedabas dormido, leías y no entendías qué leí. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de la lectura. Pero es un buen momento, nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde para que usted haga el hábito de la lectura. Por eso el devocional, ¿verdad? Para que usted ore, para que usted lea y para que usted adore al Señor. Y si usted lee diario, va a ver cómo el Espíritu Santo le va a empezar a revelar la palabra de Dios. ¿Amén? Amén. Bien, vamos al tema. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17, versículos 5 al 8. Jeremías 17, versículos 5 al 8. Cuando encuentre la escritura, dígame amén, por favor, hermano. Nada más escucho 2 amenes. Amén. Amén. Está ahí atrás, ¿verdad? Eso de la pantalla, cómo nos ha venido a perjudicar. Lo veo no solamente aquí, lo veo por las grandes congregaciones, hermano. No tienen unas pantallas preciosas, ¿no? Megapantallas, y ahí les proyectan la Biblia. Y los mismos oradores no la busque, ahí véanlo en la pantalla. Y eso nos hace más flojos todavía, hermano. Pero deberíamos de ser a la antigüita, ¿verdad? Que tenías que buscar en tu Biblia. ¿Ya están ahí, hermanos? Jeremías 17:5. Vamos a darle lectura. Dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta ¿de quién, hermano? De Jehová. Entonces fíjate qué fuerte, ¿verdad? Que el Señor está diciendo que es que el que se aparta de él es ¿qué, hermano? Maldito. Maldito del hombre que confía en el hombre y que su corazón se aparta de Jehová. Entonces qué tremendo, hermano, porque si tú te apartas del Señor, pues no esperes que las cosas vayan bien. Versículo 6 dice: ¿cómo será el hombre que se aparta de Dios y que confía en el hombre en lugar de Dios? Versículo 6 dice: será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el ¿qué, hermanos? El bien, sino que morará en los sequedales en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Entonces aquella persona que no confía en el Señor y que confía más en el hombre, dice que será como la retama en el desierto. ¿Cómo es una retama en el desierto, hermanos? ¿Verde? ¿Florecerá? ¿O cómo está? Está seca, está muerta, ¿verdad? Porque no hay agua, no hay vida. Pues dice que así será el que no confía en Dios, como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien. Lo que decíamos de los diezmos, ¿verdad? Nos llamarán ¿qué? Bienaventurados. Pero el que no confía en Dios no verá cuando viene el bien, hermanos, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Cuántos de ustedes quisieran vivir en el desierto, hermano? Y no le hablo un desierto natural, sino le hablo un desierto espiritual. ¿Cuántos quieren vivir ahí en el desierto? De hecho, nadie vive en el desierto, ¿verdad? Más que las serpientes y los escorpiones. Versículo 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es ¿quién, hermanos? Jehová. Amén. Bienaventurado el varón que confía en Dios y cuya confianza es Dios. Entonces, ¿quién es el bienaventurado, hermano? ¿El que confía en qué? En Dios. Entonces, ¿verdad? Aunque yo venga y aquí le predique, ¿usted qué tiene que hacer llegando a su casa, hermano? Verificar, ¿verdad? Que lo que se está diciendo es conforme a las Escrituras. Decíamos el domingo pasado de la resurrección de Jesucristo. Jesucristo murió conforme a ¿qué, hermanos? Conforme a las Escrituras. Y resucitó conforme a ¿qué? A las Escrituras. Y todo lo que se predica y todo lo que se hace en la iglesia debe ser conforme a ¿qué? A las Escrituras.
De tal manera que si yo le hablo algo aquí que no está conforme a las Escrituras, usted no debe de seguir eso, porque se puede confundir la gente. La gente que no conoce fácilmente es confundida, hermano. Fácilmente es engañada. Y puede andar caminando, ¿verdad?, en la vida creyendo que está bien, que va bien. Y oh, sorpresa, ¿verdad?, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el Señor mismo declara, ¿verdad?, sobre muchos que vendrán diciéndole al Señor: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor les dirá, ¿qué les dirá, hermanos? Apártense de mí, hacedores de maldad, no les conozco. Porque fueron engañados, porque no se ajustaron a la que, hermanos, a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, bendito el varón que confía en Jehová y que cuya confianza está en quién, hermano. Thank you. ¿Quién es tu confianza? Jehová. Dios. A veces cometemos el error incluso de depositar nuestra confianza en el pastor. Pero ¿cuántos saben que los seres humanos somos falibles? ¿Habrá un hombre perfecto en la tierra, hermanos? No, entonces su confianza en quién está. En Dios. Amén. 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 ¿El Señor le va a fallar, hermano? ¿Le va a fallar alguna vez? ¿Le va a mentir? No. ¿No va a cumplir sus promesas? No. Entonces yo hago bien en confiar en el Señor. Versículo 8. Fíjense qué pasa con el que confía en el Señor y su confianza es Dios. Dice, versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará, ¿qué, hermanos? Raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará, ¿cómo, hermanos? Verde. Y en el año de sequía, ¿qué? No se fatigará ni dejará de dar Fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces vean la importancia de confiar en Dios. Seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas, hermano, que echarán raíces. ¿Qué estás hablando de eso? De que el que echa raíces, hermano, que cuando vengan los vientos, las tempestades, ¿qué va a pasar contigo, hermano? Tú vas a estar firme, nada te va a mover porque tus raíces están profundas. Amén. Dice, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que vas a florecer en todo tiempo, que vas a dar fruto, no nada más cuando hay lluvia, sino también cuando hace, ¿qué, hermano? Calor. Tu hoja estará, ¿qué? Verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Amén. ¡Wow! Tómenlo. Esa es palabra de Dios. Si usted pone su confianza en Dios, todo esto va a suceder sobre su vida. Amén. Dice, Dios quiere que pongamos nuestra confianza solamente en Él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Que no confiemos en todo lo que nos dice, porque hay hombres que buscan su propia gloria y no la gloria de Dios. Amén, hermanos. Y el Señor Jesús, ¿verdad?, declaró en las Escrituras que en los postreros tiempos vendrían, ¿qué, hermanos? Engañadores, falsos profetas, falsos maestros, y que van a engañar, ¿verdad? Dice, si fuere posible, aún a quiénes, hermano, a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Habría conmigo, nosotros. Entonces, ¿cómo es que te van a engañar los falsos profetas y los falsos maestros? Si tú no conoces la palabra de Dios. Decíamos, Oseas 4:6, el pueblo perece por falta de conocimiento. La Biblia habla de falsos profetas y falsos maestros. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto, hermano. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. La Biblia habla de falsos profetas y maestros. El Señor Jesús nos lo advirtió, que en los postreros tiempos iban a venir hombres y aún mujeres, y aún iban a decir, yo soy el Cristo. Ya en algunos lugares está sucediendo esto, hermano. Así es que cuando en Puebla, ¿verdad?, se presente alguien diciendo que Él es el Cristo, ¿qué va a decir usted, hermano? No, yo me acuerdo de esa predicación, que el Señor lo anunció, que iban a venir falsos profetas, falsos maestros, falsos cristos. Amén. Amén. Gálatas 1, versículos 6 al 8. ¿Cómo dice, hermanos?
Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué, hermanos? ¿Sí están o no están? Gálatas 1, versículos 6 y 8. ¿Ya lo tienen? Dice, me maravillo, es otra versión la que yo tengo, pero síganle. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Que en realidad, hermano, no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, fíjate lo que dice el apóstol, pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio contrario al que hemos anunciado, o sea que, hermano, anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Maldito. Por eso leímos al principio, maldito del hombre que confía en él, hombre. Entonces aquí está diciendo el apóstol Pablo que si cualquiera de nosotros trae un evangelio diferente del que ellos nos han anunciado, que el que está aquí, y si aún un ángel del cielo venga y nos anuncie un evangelio diferente a esto, sea que, hermano, anatema, sea maldito. Entonces fíjate, el Señor nos dice no te confíes en el hombre, pero ni aún en un ángel que venga y te diga algo diferente a lo que ya está escrito. Le pongo el ejemplo. Obviamente siempre el engañador, ¿verdad? Los hombres y los ángeles van a venir con parte de verdad, pero te van a meter, ¿qué, hermano? Mentira. Y si tú no estás preparado, vas a creer que es verdad. Y fue lo que le sucedió a Adán y a Eva. ¿Quién vino a tentarles, hermano? ¿El mismo quién? Satanás. ¿Verdad? Y le dijo a Eva, con que Dios os ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto. ¿Verdad? Con mentira. Dios les había dicho que de todo árbol del huerto podían comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comieran, ciertamente, ¿qué? Morirán. Entonces él está diciendo verdad con mentira. Sí podían comer de todo, pero menos de un árbol. Y él le dice, con que Dios os ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto. ¿Y qué le responde Eva? No. Dios nos dijo que de todo árbol del huerto podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comamos, ciertamente vamos a morir. Y viene la mentira. Si no es cierto que vas a morir, sino que sabe Dios que el día que comas de ese árbol, tus ojos van a ser, ¿qué? Abiertos, y vas a ser igual a Dios. Entonces el diablo siempre va a venir con verdad y mentira. ¿Eva sabía la verdad, hermano? ¿Conocía la verdad? Sí, se lo dijo, ¿no? No es cierto. De todo árbol del huerto podemos comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero dice que vio que el árbol era agradable a los ojos, ¿verdad? Y agradable para comer y para alcanzar sabiduría. ¿Y qué hizo? Comió. ¿En quién puso su confianza, Eva, hermano? En Satanás. ¿En Dios o en el diablo? En el diablo. En el diablo. Y por eso fue maldecida la tierra. Porque maldito del hombre que confía, en este caso en el hombre o en un ángel. Si aún nosotros o un ángel del cielo viene y nos anuncia un evangelio diferente, sea que, hermano, anatema, sea maldito. Pero ¿cómo es que yo te voy a poder engañar a ti, hermano, cuando tú no conoces las Escrituras? O sea, a la iglesia venimos a aprender, pero también es tu obligación en casa estar meditando en la palabra. Porque el que pone su confianza en Jehová, ¿qué dice ahí? Que será como un árbol, ¿qué, hermano? Plantado junto a corrientes de aguas. Y dice en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está, ¿qué, hermano? Su delicia, ¿no? Su delicia. Y en su ley medita de día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la ley, con la palabra de Dios, hermano? Meditar en ella de día y de noche. Guardar en nuestro corazón su palabra para no pecar contra Dios. Pues cuando tú vienes a la predicación y escuchas al predicador, dices, sí es de Dios o no es de Dios. Porque si no te pueden engañar.
¿Usted cree que los demonios son astutos, hermano? Sí. ¿Usted cree que se sabe la Biblia? Sí. Sí. Es más, mira, es tan astuto el diablo que quiso tentar a Jesús con la misma palabra de Dios. ¿Sí se acuerda cuando estuvo ahí en Lucas 4? Que el Señor subió, ¿verdad?, a ayunar y a orar 40 días y 40 noches. Y cuando terminó de orar y ayunar, tuvo hambre y llegó el diablo, ¿verdad?, a tentarlo. Y le dijo: si eres hijo de Dios, manda que las piedras se conviertan en pan. Y ¿verdad? Con mentira. Le dijo, ¿verdad? ¿Él era el hijo de Dios? Sí. ¿Él podría decirle a las piedras que se convirtieran en pan, hermanos? Sí. ¿Y comer? ¿Pero qué fue lo que hizo el Señor? ¿A quién le dio la gloria y la confianza? A Dios. ¿Y cómo le respondió? Le respondió con la misma palabra. Escrito está: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la boca de Dios, hermanos? Esta. Amén. Esta es la palabra de Dios. Todo esto que sale es alimento para ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos están hambrientos Amén. de la palabra de Dios? Sí, amén. Y después le dijo: sube al templo y échate para abajo, para que el Señor, ¿verdad?, que Dios mande sus ángeles acerca de ti, para que te sostengan y tu pie no tropiece en piedra. De nuevo lo está tentando con la palabra de Dios. Si usted lee el Salmo 91, ahí dice eso, de que Dios va a mandar a sus ángeles acerca de él para que su pie no tropiece en piedra. ¿Y qué le responde el Señor Jesús al enemigo? No tentarás al Señor tu Dios. Y por último dice que lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todos estos reinos te voy a dar si tú, postrado, me adoras. ¿Verdad o mentira? ¿Sí le pertenecían al diablo todos los reinos de la tierra, hermano? Sí. Sí. Se los dio a Adán y Eva. Él es el príncipe de este mundo, hermano. ¿Lo le estaba diciendo verdad? Sí. ¿Pero qué quería? Que lo adorara. ¿Y cómo le responde nuestro Señor Jesucristo? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y hoy en día los demonios y el diablo les compra su alma a los hombres y a las mujeres por menos, hermano. Por menos. A Jesús le ofreció todos los reinos. Hoy en día por menos, ¿verdad? Por adorar una imagen, por esto, por aquello, por darle dinero, por darle riqueza, le entregan su alma al diablo. Pero gloria a Dios que en Cristo Jesús tenemos vida eterna. Amén. Amén. Aún esas personas, ¿verdad?, que han entregado sus vidas al enemigo, si se arrepienten y vuelven su corazón a Dios, Él los perdona. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque nuestro Dios es un Dios grande, un Dios de amor. Sí, amén. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, hermanos. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Me están entendiendo? La importancia que tiene meditar en la palabra de Dios. Enamórese de ese libro. Hoy le platicaba yo el martes, ¿verdad? Y hoy en la mañana estuve viendo de nuevo a este pastor que cuando yo lo conocí en persona me impactó mi vida. El pastor Jesús Castelazo. Acuérdese del nombre, búsquelo ahí en YouTube y métase a ver sus videos. Es un varón, un pastor de Chiapas. Para los que no saben, hermano, la zona más evangelizada de México es Chiapas, Tabasco, Veracruz y toda esa parte. Es donde hay más evangelio, hermanos. Porque ahí llegaron en la época, no me acuerdo de qué presidente, les dio permiso a los misioneros que venían del extranjero. Dice, si ustedes alfabetizan toda esa zona, yo les doy permiso de que compartan las buenas nuevas. Entonces fueron y les enseñaron a leer y escribir, pero les enseñaron la palabra de Dios. Y por eso Chiapas, Tabasco y Veracruz es donde hay más cristianismo, hermano.
Y este pastor que apenas murió, creo que ya tenía 90 años. Usted búsquelo ahí, hermano. Jesús Castelazo, un viejito, pero el predicador con poder. Y cuando yo lo conocí en vivo, fuimos a Oaxaca, a un evento de pastores, y él decía: ame este libro, aprenda a amar este libro, que este sea su pasión, que haya un anhelo en su corazón por escudriñar este libro, hermano. Y de veras, no hay nada más precioso que la palabra de Dios. Amén. Es Dios mismo, hermano. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta palabra es la que tiene el poder para cambiar nuestras circunstancias. Así es. ¿Verdad? Esas circunstancias en las cuales usted está batallando, que está luchando, que dice: ¿qué va a pasar, Señor? Aquí está la respuesta. Usted no necesita buscar en otro lado. Aquí está la respuesta. Segunda de Pedro, ¿ya están ahí? Amén. ¿Ya están ahí, hermano? Amén. Dice: pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también, ¿qué, hermanos? Entre vosotros, Falsos maestros falsos entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán, ¿qué, hermanos? Herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, ¿qué nos estaba anunciando el apóstol Pablo, hermanos? Que iba a haber entre nosotros, ¿qué? Falsos maestros, los cuales encubiertamente introducirán, ¿qué? Herejías. Es decir, no te lo van a decir abiertamente, sino cómo las van a introducir encubiertamente. ¿Qué es una herejía, hermano? Para aquellos que digan: ¿qué es eso? Una herejía es una enseñanza que se desvía de la verdadera revelación de la Biblia. ¿Qué es una herejía? Toda enseñanza que se desvía, que se sale de aquí, hermano. Eso es una herejía. ¿Sale? Pero si usted escucha algo que no está aquí en la Biblia, eso es una herejía. Es, en otras palabras, una falsa enseñanza. Es una falsa enseñanza. La palabra herejía viene de la palabra griega airesis. Quizás así se pronuncie, pero eso es una herejía, una enseñanza que se desvía de la verdadera revelación de la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Entonces, por eso es que usted debe de manejar este libro, debe de guardarlo en su corazón. Segunda de Timoteo 3:8. Ya decíamos que desde el Génesis, ¿verdad? El enemigo ha tratado de desviar, ¿no? Bueno, lo logró, ¿verdad? Con Adán y Eva, y lo ha logrado con mucha gente, y por eso hoy el Señor, el Espíritu Santo, está compartiendo esto con ustedes, ¿verdad? Porque no quiere que seamos engañados, hermanos. Pero fíjense cómo en la época de Moisés dice, 2 de Timoteo 3:8, y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad. ¿A qué se oponen, hermano? A la verdad. A la verdad. Hombres de mente, ¿qué, hermano? Depravada, reprobados en lo que se refiere a la fe. ¿Qué hacían ese tal Janes y Jambres? ¿Se oponían a quién, hermano? A Moisés. ¿Y cómo se oponían? ¿Con verdad o con mentira? Con mentiras. Y también de repente te meten verdades. ¿Quién era ese Janes y Jambres, hermanos? Los que son estudiosos de la Biblia. Los brujos de Egipto. ¿Sí se acuerdan, no? ¿Sí ha visto la película o no? Del príncipe de Egipto, o de los 10 mandamientos. Cuando Dios manda a Moisés, ¿verdad? Y con Faraón para decirle que libere a su pueblo, el Señor le da una señal. Se echa tu vara y se va a convertir en ¿qué? Una serpiente. Una serpiente. Y dile al Faraón que deje ir a mi pueblo. Y va y echa la vara, se convierte en serpiente. ¿Y qué hicieron Janes y Jambres, hermano? Lo mismo. Lo mismo, echaron su vara, verdadero. Sus varas de los egipcios y la de Moisés. Pero ellos hicieron creer a los egipcios que tenían el mismo poder. ¿Pero qué pasó con las víboras, hermano? La de Moisés se comió a las otras. Pero ni aún así el Faraón quiso dejar salir a su pueblo.
Entonces se oponían a Moisés, hermano. El enemigo se va a oponer a todo lo que es la palabra de Dios. Dice, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que se refiere a la fe. Entonces, ¿a qué se oponen, hermano? A la verdad. Fe. Por eso dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad te hará libres. Muchos de los que están aquí eran católicos, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué es lo que te hizo libre? La verdad. Amén. La verdad es la palabra, la verdad es Jesús, la verdad es Dios, la verdad es el Espíritu Santo. Y lo contrario, el enemigo, ¿qué es, hermano? Mentira. Es la mentira. Entonces, ¿cómo es que te va a engañar la mentira cuando tú no conoces la verdad? Porque si conoces la verdad te va a hacer libre. Por eso les decía yo, ¿verdad? Esas personas que están en ocultismo, cuando conocen la verdad y se arrepienten, esa verdad los hace, ¿qué, hermanos? Libres. Y es real, no solamente de ocultismo, sino de cualquier pecado, hermano, en el cual estuviéramos. Cuando tú conoces la verdad, esa verdad te hace, ¿qué, hermano? Libre. Pero no solamente el hecho de conocerla, sino de obedecerla. Porque Dios no busca solamente oidores, sino que, hermanos, hacedores de la palabra de Dios. Amén. Cuando tú conoces la verdad, dice, y la obedeces, hay libertad. Amén. Porque cuando no la obedecemos, vivimos en esclavitud, hermano. Aún siendo ya cristianos. Y decía este pastor Castelazo, ¿verdad? Que lo estaba viendo. Dice, hay muchos salvos que han sido salvos, pero que no son cristianos, hermano. Porque han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero no viven como cristianos. Porque el cristianismo es una forma de vida. El que está en Cristo es una nueva, ¿qué, hermanos? Criatura. Acompáñenme a Efesios 4:14. Maldito del hombre que confía en el hombre. ¿Verdad? No porque nos caiga bien, ¿verdad? Sea nuestro pastor, o sea nuestro hermano, o un amigo. Debemos estar atentos a todo lo que nos dicen, hermanos. Efesios 4:14. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Dice, para que ya no seamos, ¿qué, hermano? Niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de, ¿qué, hermanos? De doctrina. Por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Qué es lo que usan esos hombres astutos, hermano? Las artimañas de ¿qué? Del error. Y con engaños te van a querer apartar de la fe. Pues tenga mucho cuidado, ¿verdad? Que lleguen a su casa los testigos de Jehová, ¿verdad? Hablan muy bonito y muchas cosas dicen la verdad, pero en las cosas esenciales, si tú la crees, mira, cuánta gente cree, ¿verdad? Y se desvía. Ellos te hablan muy bonito del paraíso, ahí vamos a estar todos, ¿no? Pero el único detallito es que ellos no creen que Jesús es Dios. Nada más. Entonces imagínate cuánta gente que cree de buena fe que está sirviendo a Dios, buscando a Dios, pero no cree que Jesucristo es Dios. ¿Cómo ven, hermano? Primera de Timoteo, acompáñenme ahí, adelantito. Primera de Timoteo 6, versículos 3 al 5. Primera de Timoteo 6, 3 al 5. Amén. Amén. Estamos hablando del tema, maldito del hombre que confía en el hombre.
porque han salido engañadores, ¿verdad? Les decía yo, ¿cuándo fue que les dije o no, creo que no les he dicho, porque eso pasó el día viernes. Se los dije ayer, ¿verdad? Del discipulado de panderos y de alabanza, de que un amigo pastor de nosotros que viene de México, ¿verdad? Tenía su iglesia floreciente en México, una iglesia grande, bonita, compraron el terreno, ya era propiedad de ellos, hermano, y los chicos se vienen a estudiar acá, a la UDLA. Entonces fíjese lo que él hizo, dejó la iglesia a otros hermanos y se vino siguiendo a sus hijos, y aquí estuvieron, terminaron sus hijos la universidad, y él sigue aquí, pero ya no tiene iglesia, ya nada más se ha estado congregando en diferentes lugares. Incluso se fue a Canadá para ver si por allá había la opción de abrir una obra en Canadá. Estuvo allá, creo que un mes, o no, 6 meses estuvo. Y se congregó en una iglesia. El chiste es que no se abrieron las puertas, ¿verdad? Porque cuando no es de Dios, hermano, así te vayas a Australia, pues tuvo que regresar. Pero allá, estando en Canadá, se encontró un amigo de la Iglesia de México de años, que es un ministro a nivel mundial, ¿verdad? Y hablaron por teléfono, ¿dónde estás? Voy para Japón a atender la obra de Japón, fíjese. Pero como no había vuelo directo, tengo que hacer escala en Canadá. Y ahí voy a estar 2 horas. Si quieren nos vemos. Pues órale, maravilloso. Se quedaron de ver en el aeropuerto, se reunieron, platicaron, oraron. Y le platicó, pues ahorita ando sin iglesia, ¿me puedes dar cobertura? Sí, gloria a Dios. Ya se fue el otro a Japón, él se regresó a México, y después vinieron a Puebla y estuvieron 2 días con ellos, ministrándoles, ¿verdad? Y le dice, mira, lo que empiezas tú la obra, congrégate con otro pastor que está aquí por el parque ecológico. Y ahí se está congregando él. Y me dijo, y ahí estoy. Hice conciertos, con ciertas cositas, ¿no? Como todo, dice, pero ahí estoy. Y ya. Y ese mismo día, otra hermana dice, me lo encontré al hermano en mi casa. Le digo, ¿cómo en tu casa? Vive en una unidad de habitación. Dice, sí, es que ahí vive su pastor, con el que lo mandaron. Digo, ¿a poco? Digo, qué chiquito es el mundo. Y me dice esta hermana, sí, pero el pastor es terrible. Tiene problemas con todos los condóminos, sus hijos son terribles. Y este hermano ahí pensando que es el buen siervo de Dios. Porque hay encubiertos, hermano, que aparentan piedad, que aparentan ser de Dios, pero que realmente no son de Dios, hermano. ¿Y cómo es que nos vamos a dar cuenta? A través de la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo podemos identificar a una persona que no es de Dios, hermano? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Los conoceréis. Entonces imagínense que yo aquí esté pastoreándolo a usted y que de repente y tu pastor es mi vecino y es terrible. Está peleado con todo el mundo, me hace esto, me hace el otro, me hace aquello. Y es un ministerio internacional. 1 Timoteo 6, 3 al 5 dice, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está, hermanos, envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés morboso en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas y constantes rencillas entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ¿qué, hermanos? De ganancia. Entonces, si alguno enseña una doctrina diferente, hermanos, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. De repente hay muchos pastores que hacen mucho énfasis, ¿no?, en doctrinas. Que si yo soy arminiano, que si yo soy calviniano, que si yo soy wesleyano, que si no sé qué, que si no sé cuándo, y ahí se andan peleando. Y decía un apóstol, yo prefiero seguir la doctrina de Jesucristo. Porque dice aquí, si alguno
enseña una doctrina diferente y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Entonces decía el pastor Castelazo, más un ratito, decía, si hay muchos libros y todos son muy buenos, pero la palabra es la que contiene toda la verdad. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues no le digo que no lea, sí lea, pero todo debe estar ¿qué? ¿De acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Porque incluso puede haber libros que lo desvíen a ustedes de la fe. Sí. Por eso lo primero que deben ustedes saber es conocer es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. ¿Cuántos la están conociendo? ¿Sí la está conociendo o no? Sí, amén. ¿Verdad? Y no solamente en su casa, ahorita ya hablamos con panderos y con alabanza el día de ayer, ¿verdad? Les dimos su reglamento y una parte del reglamento es que su devocional. Orar.